cómo empezaste a vincularte? ¿Tú después saliste de Cuba a seguir estudiando afuera o empezaste a hacer giras? ¿Cómo empezaste a relacionarte ya con ese mundo iberoamericano, de los festivales, de los encuentros del teatro latinoamericano también? Te va a dar gracia esto que te voy a decir. Pero la primera salida fue a Moscú. Sí, me imaginé de todos modos. Sí, pero fue una cosa que agradezco infinitamente. Claro. Porque cuando ya yo me gradué de la carrera, y bueno, me dejaron, empecé a dar clases antes de graduarme. Eso sucede con algunos estudiantes que empiezan a, de hecho, es una práctica común. Y cuando yo me gradúo en el año 86. En el 89, en abril del 89 más o menos, si mal no recuerdo, Fidel hace una intervención en la televisión y ya habla, tal vez la fecha no la tenga exacta, pero ya habla de lo que venía en el campo socialista. Ajá. Lo que él veía venir con todo el tema de la perestroika, la glasnost, Sí, toda la crisis. Toda la crisis. Eso fue un discurso fundamental. Y en ese contexto, yo voy a la Unión Soviética. Porque había unos vínculos, unos convenios, y había gente que iban. En Cuba fue mucha gente a estudiar en la Unión Soviética, arte, tecnología, dirección, de todo tipo. Y a nosotros que nos daban la posibilidad de ir determinado tiempo para ver teatro o estar en determinados lugares. Yo no estudié allí, yo iba a temporada y vi mucho teatro soviético, ruso, en aquel momento sería soviético. Pero también vi a Peter Brook, conocí a Peter Brook en Moscú. Fue también una cosa importante. Y allí conocí también gente de América Latina. Pero claro, la formación nuestra en ELISA siempre tuvo un vínculo muy abierto con América Latina. Para mí un maestro fundamental en mi vida es Santiago García. Ajá. Y tuve una experiencia, cuando yo empecé a leerme los libros, las teorías y el pensamiento de Santiago y de Enrique Buenaventura, sobre todo las de Santiago García, a mí se me empezaron a ordenar cosas. Porque la experiencia del teatro Escambray, que en última instancia es el teatro del cual yo soy hijo, es mi casa, tenía que ver por caminos diferentes con la experiencia del nuevo teatro colombiano, del teatro latinoamericano, de alguna zona del teatro latinoamericano. Porque uno dice teatro latinoamericano, sí, y la gente tiende a pensar que solamente aquel teatro que tiene un signo que se dirige, digamos, hacia un debate social, ajá, político, con un acento hacia la izquierda, cuando ya el escenario político ha cambiado y el escenario social se ha mixturado un poco. Y entonces ese tipo de cosas uno tiene que tenerla muy en cuenta. Pero me pasó algo muy terrible. Yo me leí muchos materiales de Santiago, y cuando yo vi los primeros espectáculos de la Candelaria no me gustaron nada. ¿Cuál fue de esos? No, prefiero entrar ahí en entrar en ese detalle porque sería herir sensibilidades. Pero fue muy, muy fuerte aquello. Y entonces yo veía que todo el mundo hablaba, oh, sí. Y yo decía para entre mí, no, esto no me gusta. Porque en el teatro las cosas son así. Hoy vivimos un tipo de creación artística en la que... Eso no fue difícil también, pensando en las diferencias de lo que hemos hablado, claro, haber hablado fue muy y decir, violento. a mí no me gusta hablar de ese teatro de Santiago de la Candelaria en un momento en que estaba en un esplendor y en una veneración. Es que yo no creo, mi conexión con eso no tiene que ver ni con el esplendor ni con la veneración. Yo soy un simple estudiante que va a ver espectáculos. Yo recuerdo que esa primera vez era una temporada que eran 2 espectáculos. Y hubo uno que por el misterio que tenía, yo dije, sí, qué cosa más rara. Pero hasta ahí, porque era una historia que no tenía nada que ver conmigo, y el teatro tiene que tener una contaminación con algo que te llegue a ti. Lo que sea, no sé lo que es, pero cualquier cosa. Y luego, para muchas, yo no podía acceder a la artesanía profunda de ese espectáculo. Claro. Que era donde estaban las verdaderas claves de valor, con las que tú podrías en algún momento determinado de la vida negociar, entenderte, no con los contenidos temáticos, las perspectivas ideológicas o las estrategias de lenguaje, sino con la artesanía, el proceso, cómo lograr eso. Por supuesto, yo terminé siendo un apasionado de la Candelaria, pero por otra vía. Ajá.
No porque alguien me dijo esto es lo más grande, porque también me pasó Claro. con otro espectáculo, cuando yo le dije a mis estudiantes, ya ha pasado el tiempo, la Candelaria, y los estudiantes fueron, vieron un espectáculo, y cuando estaban esperándome afuera del teatro, y me dijeron, profe, ¿esto es la Candelaria? Y yo le dije, sí es la Candelaria. Y hacer entender esto no como el efecto Sí. del resultado de un espectáculo, sino un proceso de vida, Ajá. es lo que profesionalmente nos diferencia de un espectador común que va y llega por azar a una sala. Claro. Entonces, esto que fue complicado, Álvaro, imagínate Sí, obvio. tú. Pero después, en algún otro momento, se me repitió este asunto. Me tocó con Eugenio Barba y el Odin Teatro. Es decir, el que primero organiza la gran gira del Odin a Cuba soy yo, porque me tocaba, entre otras cosas, porque era el director de proyectos artísticos del Consejo Nacional de las Artes Escénicas en Cuba. Era muy joven, tenía 29 años nada más, y yo dirigía todo el país bajo las órdenes de una presidencia que era muy poca gente, era un consejo muy pequeño, ahora ha crecido mucho. Y yo recuerdo que en el año 86, 87, por ahí, va esta primera, como la segunda vez que Eugenio va a Cuba, porque la primera vez fue solo, se encontró con algunos de nosotros que hacíamos un tipo de teatro, estábamos en las experiencias de la crítica y la investigación de una manera, digamos, lo que alguien puede considerar alternativo, que para mí no era, esa alternancia no estaba por ahí, y él como encontró personas distintas con las que podía dialogar. Cuando él cuenta esas historias, yo me preguntaba, bueno, ¿en qué momento yo hice eso o cómo lo hicimos? Porque tú no recuerdas exactamente ese detalle. Pero yo me había leído todos los libros que había podido de Odin Teatro. Yo organicé el primer taller en la facultad y tal, con otro equipo de gente, bajo la dirección de Raquel Carrió, que era mi maestra. Teníamos un diálogo con un grupo de maestros muy importante. ¿Y qué pasó? Unos días antes de presentarse la primera obra de Odin en Cuba, que fue Judith, el espectáculo de Roberta Carrieri, a mí me llaman y me dicen, tú eres el crítico que vas a escribir sobre ese espectáculo. Es decir, el encargo, digamos, principal era mío. Entonces, que a ti te llaman y te digan, tú vas a hacer ese trabajo, ya te pones en tensión. Claro. Y bueno, no me pasó exactamente igual que lo de la Candelaria, porque ya tenía un poquito más de fogueo en el asunto. Pero cuando yo terminé de ver Judith, ese espectáculo tan importante, yo salí frío, destruido del teatro. Pero lo que más me molestaba era que la gente hablaba y decía, oh, y aquello y lo otro. Incluso recuerdo una periodista que decía, a este espectáculo le falta un poquito de sal. Esa frase nunca se me olvida. Un poquito de sal, ni que esto sea un cocinanito, no sé. Yo no dormí en toda la noche. Y al otro día Roberta hacía una demostración, una clase, que es una de las cosas más bellas que me han pasado a mí en la vida. Recuerdo que yo no me pude sentar porque yo no me atrevía a sentarme y pensaba que si me sentaba algo iba a perder. Y terminó aquella demostración que yo le fui para arriba a Roberta Carrieri. Le dije, porque yo que la entrevista, que yo que el teatro, que la crítica. Calma. Al otro día nos sentamos, hablamos 4 horas o más, toda una mañana. Ella pensaba que en Cuba siempre había playa, sol y verano, y ese día entró un frente frío y no pude ir a la playa. Me habló de todo, menos del espectáculo. Porque es una condición que incluso ya después, cuando yo empecé a ir al Odin Teatro, pasaba lo mismo. Eugenio le decía a todo el mundo, con Eberto no pueden hablar, no sé si era solo conmigo, creo que lo harían con mucha gente, no se puede hablar de este espectáculo, hasta que él no hablaba conmigo. Y no era un problema de dominio, era un problema de dejar que tú entraras en ese proceso de conocimiento, que nadie te lo violentara. Claro. Ellos pautan y crean sus reglas, entonces sigue la regla, porque a ellos les ha costado trabajo llegar ahí, entonces no te lo van a regalar fácil. Bueno, eso fue muy lindo, porque a la tercera función, de pronto aquel espectáculo se abrió para mí. Los espectáculos yo pienso que están ahí y tú no puedes ir a verlos. Tú tienes que ir a visitarlos, a encontrarte con la gente, a saber qué hay detrás de todo aquello, o al menos intentar saberlo. Lo que pasa es que no se te van a regalar tan fácilmente. Unos no se te regalan porque tienen problemas para regalarse, vamos a decirlo así. Otros porque tú tienes que trabajar para llegar ahí. Y se me abrió aquel espectáculo.
y se vio una imagen que es Roberta echando agua sobre un bonsai, y a mí aquella agua me corrió por el cuerpo prácticamente, y a partir de ahí hubo una relación, bueno, una relación muy linda, que es la que me ha permitido a mí durante mucho tiempo tener un diálogo crítico, difícil, complejo, rico, pero vivo. Con Eugenio, con muchos de los actores y actrices de Loading, de los maestros de Loading, y eso para mí ha sido verdaderamente otra enseñanza. Y por tanto, Eugenio, Santiago, estoy diciendo nombres, Sí, hay más, Flora Lauten en Cuba, Vicente Revuelta, se te revuelta. que es como el maestro de todos nosotros, de una manera u otra. Y por supuesto, en términos de la teatrología, mis maestros Rini Leal, que fue el fundador de la teatrología en Cuba, y Graciela Pavolotti, junto a un grupo de maestros importantes, de los que yo no me puedo desprender nunca, y a los que le debo todo. Esta conversación es como para 4 horas. Voy a saltarme un poco a este presente de Berto, de traspasos, de los procesos de producción, de esa nueva Habana, de esa nueva Cuba que hoy estamos viviendo en un sincretismo que empieza a aparecer de muchos asuntos. ¿En qué momento Berto empieza a pensar en ese nombre de traspasos para un evento académico y de intercambio con el teatro latinoamericano y mundial? Bueno, en un momento determinado de mi vida yo descubrí la gestión, porque yo era un teatrólogo de gabinete. Tengo un amigo... De gabinete. Sí, de gabinete quiero decir, la gente que piensa que en Cuba la estrategia de la teatrología no es esa, pero bueno, que el investigador es esa persona que es, digamos, un académico que verifica el teatro. No, nosotros hacemos teatro, para estudiarlo lo hacemos. En ELISA, como tú viste, nosotros estamos todos juntos. Pero bueno, esa es otra historia que da para más tiempo también. Claro. Pero en un momento determinado, que yo llevaba ya tiempo trabajando en el Ministerio de Cultura y simultaneando las dos tareas en la universidad y en el ministerio, yo entro a la red latinoamericana que en aquel momento se llamaba de productores independientes de arte contemporáneo. Entré a mí me presentaron a esa red Octavio Arbeláez, a quien le agradezco mucho, no solo eso, sino muchas enseñanzas que tuve en su momento de él, y la otra persona que me presentó, no, Octavio era el que presentaba, porque había un país que presentaba y 2 países que se oponían. Uno de los oponentes era un gran director y maestro mexicano, que lamentablemente falleció, y Claudia Urdaneta de Venezuela, Sí. del grupo de Danza Luz, y además un grupo de danza, no recuerdo exactamente el nombre de la compañía de las Urdanetas, y del festival, trabajando en el festival también. Y ahí descubrí yo a través de la red, y bueno, ya otra experiencia, yo dirigí el Festival de Teatro de La Habana, dirigí durante un tiempo el Festival de Estudiantes de la facultad, que fue un proyecto al que yo llegué, lo fundaron otras personas. Nosotros fundamos un periódico en la facultad, hicimos muchas cosas que tenían que ver ya con el mundo de la gestión. Y la experiencia de trabajar en Teatro Estudio con Vicente Revuelta, eso nos obligó a cambiar todas las reglas del juego. Es decir, no fuimos los estudiantes convencionales. Y al descubrir ese mundo, por supuesto, se me abrieron muchas posibilidades. Posibilidades que se abrieron no solo por el apoyo de la gente que recibí, sino también por la voluntad de la que era mi jefa en aquel momento, Lexi Tejeda del Prado, de que aquellas ideas salieran a la luz, que uno pudiera aprender a arriesgarse en un contexto que era bastante cerrado en algún sentido. Y otra persona fundamental en todo este proceso, yo creo que la principal, que ha sido mi mentor, no sé si a él le gustará que yo diga esas cosas, pero bueno, le toca, porque llevamos muchos años trabajando juntos, es a Pepe Bablé, fundador del Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz, al que ya vamos a entrar en su edición 34, si mal no recuerdo el número. Y con Pepe y con muchos creadores entré en una relación con el mundo profesional del teatro de Iberoamérica y de los eventos y todo ese tipo de cosas. La lista es muy grande, por supuesto.
Y cuando pasan muchas cosas que yo vuelvo, nunca me fui de la universidad, pero vuelvo en otra condición. Creo que soy el jefe de departamento que más años lleva en el cargo en el ISA. Cuando regreso al ISA, yo siento la necesidad de crear nuevas cosas, otros proyectos. Y yo quería crear una empresa de gestión cultural. Si lo voy a decir pronto, es eso. Pero los modelos de gestión en Cuba son institucionales, en el terreno de la cultura, o de la educación, o de determinados... Es decir, hay otros modelos, en términos de la producción, hay otras alternativas con todo este tema de los negocios privados, pero la cultura no es un negocio privado. Entendida como la producción. Por supuesto que la cultura es mucho más compleja que lo que se produce en el arte, ¿no? Claro. Y por supuesto por ahí no iba a pasar. Y tú tienes que encontrar dentro de esa estructura una serie de nichos para conectarlos y generar una nueva posibilidad, una nueva plataforma, como pasa en cualquier lugar del mundo. Es decir, hay una serie de estructuras con las cuales tú dialogas, en algunas dialogas o no, pero creas una alternativa. Eso es lo que me dio la posibilidad. Yo a mis estudiantes siempre les enseñé a trabajar, a estudiar, a investigar y todo lo que fuera, pero también a comprometerse con lo que estaba pasando en el escenario, estando en el escenario, trabajando en el escenario. Digo esto como una metáfora, por supuesto. Y llamé a mis ex estudiantes y colegas y amigos, mis compañeros de generación, todos prácticamente, la mayoría se fueron del país, quedaron muy pocos. Y dije, bien, lo que quiero hacer es esto, ¿quién se apunta? Y ahí mismo en la sala de mi casa se armó y así nació Traspasos Escénicos. Empezamos con un proyecto de investigación muy pequeño, eso siempre lo tuvimos claro, como una alternativa de formación que el eje es la creación. Para generar una plataforma que eso ha ido creciendo con el tiempo, a la que se fueran sumando determinados creadores con una estética, con una línea de trabajo, con una perspectiva ante la creación, que nos diera posibilidades de abrirle espacios de conexión, digamos, dígase giras, dígase contactos, encuentros, es decir, generar un tipo de circulación a la que no se está acostumbrado en la isla por una serie de razones prácticas y objetivas. Y de alguna manera todo ese background, toda esa información, todos esos contactos empezaban a entrar en otra lógica de funcionamiento. La red latinoamericana, después de la caída de las Torres Gemelas del 11 de septiembre, se vino abajo. Como todas las fundaciones retiraron los apoyos. Yo en ese momento era presidente de la Red para el Caribe, que fue un proyecto que salió dentro de la red, como de otras regiones, y eso también era como un know-how que teníamos, un contacto de gente que apostó por la gestión aun cuando no hubiera dinero. Otros no, otros si no hubieron el dinero pasaron a otra posición y abandonaron esos proyectos, hicieron otro camino. No lo cuestiono, pero también era puertas que se cerraban, puertas que se abrían. Y de esa experiencia y de toda la perspectiva de la investigación, mi sentido del trabajo en la docencia, en la formación, que es algo que me apasiona, bueno, de ahí, de todo eso, nace Traspasos Escénicos. Con un concepto y con una idea de traspasar, más que lo escénico en el sentido teatral, tu saber, tu conocimiento, tus preguntas, tu necesidad de encontrarte con otros escenarios en los cuales hacer efectivo tu conocimiento para producir otra realidad. Eso ha venido moviendo en esa plataforma también una producción teatral, es decir, una producción teatral nueva que está hablando de inclusión, que está hablando también de otras maneras de crear dentro de La Habana. Es un proyecto que se vuelve como serial también, que es CCP. CCPC, siempre me cuesta mucho The Cuban Coffee by El Portazos Cooperative. Y eso hace parte también como de ese proceso de gestión y de integrar muchas cosas de la vida de Berto, pero también de mucha gente de La Habana. Eso es muy fuerte porque, bueno, yo trabajo en varios grupos, con varios grupos. Digamos que oficialmente yo soy asesor en Argos Teatro, un grupo que tal vez tuviste en Traspaso. Sí. Yo soy compañero de estudio de Carlos Celdrán, que es uno de los grandes maestros que tiene el teatro cubano contemporáneo. Y por ir en contra, digamos, de los efectos evidentes y proteger lo que estaba pasando en el Portazo, entro al Portazo. Ajá.
Entró el Portazo en el 2015. El Portazo nació en el 2011 y sobrevivió como pudo porque generó una estrategia de producción y de gestión totalmente diferente fuera de lo institucional. Negociando con lo institucional, pero buscando esos recursos para sobrevivir, porque además no había un salario para dar nada, ni de nada. En fin, lo hicieron de muchas maneras alternativas. Y yo acompañé ese proceso. Pedro Franco a veces me dice, doctor, ¿usted recuerda? Porque en el grupo me dicen doctor casi que por Por eso te presenté como el doctor. Hay un técnico que un día salimos del teatro de una función y nos regalaron irnos a una piscina, parece que querían que nos tranquilizáramos un rato, y el técnico oía que decían doctor, doctor, y él no sabía por qué, y me dijo, médico, venga acá, que me ayude. Ese es un chiste que hay al interior del Portazo. Pero lo que te quiero decir, yo trabajé con mucha gente y la experiencia de la red, de generar una plataforma para promoverlos y para conectarlos con espacios reales, estaba ahí latente en todo esto, y mi sentido de hacer la dramaturgia para la escena, en la escena, el trabajo de la crítica también de otra forma, y por ahí empezaron a llegar creadores que no trabajan exactamente en traspaso. Traspaso, si te voy a decir la verdad, sí, no existe legalmente. No hay un decreto que diga existe traspaso escénico, y todo el mundo ve esto como una contradicción. Ya vamos a cumplir ahorita 10 años, tenemos todo el apoyo, hubo un apoyo muy fuerte, tanto del Ministerio de Cultura como de LISA, que es nuestra casa, y el apoyo fundamental de los artistas y de los estudiantes que trabajan, porque eso se hace entre todos. Lo que sí, un grupo de gente encontró en esta manera de conectarnos y de trabajar una posibilidad diferente para hacerse visible en otro tipo de relación de trabajo. Porque a la larga, si vas al teatro y ves el espectáculo, pasa lo que pasa en cualquier lugar. Claro. Y yo le he dicho siempre a la gente que Traspaso es como generar un mapa de una experiencia. Recuerdo un crítico, un investigador argentino, Federico Irazábal, no sé si lo conoce, un gran crítico que además ahora trabaja en el Festival Internacional de Buenos Aires, que la primera vez que Federico fue a Cuba a un traspaso, yo hice un circuito, nos pusimos de acuerdo para hacer un circuito, porque como no podíamos programar, lo que hacemos es que nos montamos en la programación, solo que yo te ofrezco una perspectiva. Es como si llegamos aquí a Medellín y tú eliges por tema o por estéticas o por relaciones de contextos, cualquier eje, cómo ver el teatro en Medellín o en Bogotá o en cualquier lugar. Y ese mapa generó un circuito y generó una estrategia también. Estrategia que nos llevó a Viena, a París, con Antigonón, por ejemplo, a Buenos Aires, es decir, se amplió. Algunos artistas encontraron opciones para poder trabajar en otros países, en otros lugares. El tema de la formación como eje fundamental, porque no es que llegues y te presentes, es que tú tienes que contribuir con talleres, con desmontaje, a el ejercicio profesional de personas que no necesariamente sean artistas del teatro, que es el otro elemento. Ahí tiene que participar gente de todo tipo, porque claro, es para vivir y compartir una experiencia bajo determinados ejes. Tú lo acabas de vivir y te puedes encontrar, por supuesto, muchos creadores, pero nos hemos encontrado desde maestros, médicos. Un día tuvimos, creo, yo esto no estoy muy seguro, yo me parece que es fabulación de algunos de la gente del equipo, que había hasta policías. Policías sí, pero está bien. Porque sí recuerdo que había alguien que tenía un amigo policía, el muchacho iba allí. Sí. Y yo creo que la experiencia es esa, de una confrontación, y por eso ha generado determinadas sensaciones de cambios al interior. Pero por supuesto es una idea que uno construye, porque es una lectura crítica sobre la realidad, sobre la creación y sobre la manera en que se piensa el teatro y los procesos culturales en los que nosotros estamos metidos, que son en última instancia procesos sociales. Vamos terminando, es una conversación que podemos tener muy larga. ¿Qué es lo que siente Eberto, así como para terminar, qué viene en la transformación del teatro latinoamericano, ahora con que viene CAIS, con lo que está pasando en La Habana, lo que pasa en Medellín? ¿Cómo ves esa perspectiva? Yo no me atrevo a hacerme preguntas tan grandes, Álvaro. Esas preguntas me sobrepasan. La pregunta tendría que ver, ¿qué tiene que ver Eberto con la obra de Álvaro, a quien conoce, con el trabajo de un grupo de gente en Medellín, al que conoce? Porque detrás de estas nominaciones de teatro iberoamericano, latinoamericano,
hay como muchos espejismos y tú tienes que encontrar el camino y ese camino es personal. Yo creo que los creadores están haciendo preguntas fundamentales, otros no, o sí, porque toda obra de creación es una pregunta, es un riesgo. Lo que eso está en correspondencia con su momento de vida, con sus posibilidades. Yo lo que creo que el teatro sí está dando respuestas, o al menos está planteando la urgencia de respuestas sociales distintas en muchas zonas importantes. En otros, bueno, es un constructo estético que también vale la pena, pero creo que en ese sentido la sorpresa está en la variación de los contenidos, en determinadas tosudeces que siento que a veces están imponiendo desde lo teórico para que el discurso creativo y los lenguajes ilustren la teoría, cosa que me parece una aberración, y las malas lecturas que se hacen de las experiencias de otros contextos cuando se tratan de imponer o trasladar al contexto particular y personal de uno. Es como una pregunta grande, así como la que tú haces, que de pronto quieres resolverla en una hora con todo. Yo apostaría por un compromiso más personal, más individual, más íntimo, más real, y sobre todo con un sentido de investigación y formación y de estudio real, profundo. Porque creo que hay mucha gente que lee el titular o la tapa del libro o hace clic muy rápido, y no estoy en contra de lo digital ni nada por el estilo, pero uno tiene que llegar a fondo en algunas cosas, no quedarse solo en la mera estrategia de organizar un material y a ver qué pasa. No, uno tiene que hacer al menos el intento de atravesar todo el camino. Eberto, hemos conversado muy rico, más del tiempo que normalmente conversamos en este programa, pero es necesario. Bueno, vale la pena, vengo de más lejos, ¿no? Y no es fácil que vengas, cada vez que vengas te sentaré aquí o aquí, en cualquier lado. Y es un placer volverte a tener en Medellín y que esas relaciones que se han venido construyendo con Juan Pablo Ricaurte, con Atrae, con Soraya, con todo este proyecto íntimo de relaciones que es de amigos con las que se construye, pues siga creciendo y sigamos teniendo esos intercambios. Muchas gracias por pensarse el teatro desde eso y bienvenido siempre a Medellín. Gracias Álvaro, y ojalá se repita y ojalá podamos hacer esto también en La Habana en algún momento o en cualquier otro lugar. Yo creo que sí, lo vamos a hacer. Yo en Medellín me siento muy bien, tengo buenos amigos, amigos con los que a veces me tengo que poner duro o se ponen duro conmigo, pero bueno, esa es la vida también y gracias a eso estamos trabajando juntos desde hace muchos años. Muy bien, muchas gracias. Es un placer tener a Eberto García Abreu. Gracias a Atrae, a Juan Pablo Ricaurte, a Soraya y también a este proyecto de deambular infinitamente por el mundo de la creación y el arte en Latinoamérica y en Medellín. Esto era Deambulando y nos veremos en la próxima. Recuerden que es importante seguir esta página y este grupo, que estos programas los hacemos con recursos propios de Deambulantes y con todo el sueño de poder dejar una estela, así sea en un momento de la vida, en las redes. Nos vemos en el próximo Deambulando. Chao. Muy bien.